Señor. Bendecimos tu nombre, te damos las gracias a ti por tu paciencia hacia nosotros, Señor, toda tu bondad. Padre Celestial, te suplico que hables a cada uno de nosotros, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Bendito Dios, y que sigas glorificándote, sigas haciendo crecer tu obra en nosotros. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú atiendes a nuestra oración, Señor, que tú eres bueno con todos nosotros, Señor, y nosotros somos tus hijos, somos tus siervos, y queremos, Señor, responder a toda esa bondad, Señor, que nos muestras cada día, Señor, y sobre todo esa bondad que nos mostraste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre Celestial, por darnos esperanza, por darnos vida en ti, Señor. Te bendecimos, Señor, y te suplico que a cada uno de nosotros hables a nuestro corazón, Señor, que nos muestres tu palabra, Señor, y lo que hay escondida en ella, Señor, que nosotros necesitamos para crecer, Señor, para madurar, Señor, dentro de esta carrera, Señor, que tenemos por delante, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice la obra de tus manos, bendice esta casa, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, abre nuestro entendimiento, Señor, que no nos quedemos nadie bloqueados, Padre Celestial, y que, Señor, no nos quedemos con información, que todo lo que escuchemos, Señor, baje a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre, que provoque, Señor, una transformación en nuestras vidas, Señor, en todo lo que somos, Padre Celestial, en todo lo que hacemos, Señor, y que en todo esto, Señor, tú seas glorificado, Señor. Te lo pedimos, Padre, que esta casa pueda crecer fortalecida, con cimientos fuertes, bendito Dios, Señor, y que en su momento se vean esas columnas levantarse, fortalecidas y bien arraigadas en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, bendito Dios. Amén. Amén. Bueno, quiero que abra su Biblia. Esto lo he estado hablando, pero pues sentí hablarlos aquí también con ustedes, acerca de la oración. Sí, yo sé que ya lo mencioné hace algunos martes sobre la oración como un recurso, sí, para nuestro crecimiento. Y bueno, lo vamos a ver también. Y también vamos a ver, bueno, no ahorita, ¿verdad? Acerca de la palabra también, cómo es la que nos ayuda a crecer. ¿Dónde le puedo poner? Sí, este. Ya está, gracias. Bueno, ahora sí. Entonces, Apocalipsis 5:8. Bueno, vamos a ver la oración como ese recurso, ¿verdad? No sé si hace poco hablé del lugar secreto. La verdad me gustaría hablar más sobre eso, pero bueno, ya tenemos más o menos una base. Cuando hablamos del lugar secreto, pues obviamente hablamos de la oración, ¿verdad? Pero pues uno lo trata de meter un poquito más como una amistad con Dios, ¿sí? Que es en base a la oración. Amén. Y hoy la vamos a ver también acerca de la oración, pero como un incienso que sube al cielo, ¿sí? Porque así lo relaciona la Biblia. Y por ejemplo este versículo pues así lo menciona. Si nosotros no desarrollamos una vida de oración, pues nunca vamos a crecer. Si todo lo que se nos diga pues va a ser mera información, y nunca vamos a tener la capacidad para ponerlo por obra. Y entendámoslo, ¿sí? Todo lo que se habla en la palabra es para ponerlo por obra, ¿sí? No es para tener o sumar conocimiento, ¿sí? Porque no es así. Hay una escritura, lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, me parece. Le dice, bueno, que va a haber falsos obreros, ¿sí? Le da ahí todas las características, ¿verdad? Puras cosas feas. Está en 2 de Timoteo. Y habla de esos hombres, cómo andarán en las casas, dice, de las mujercitas, algo así, o mujercillas, y dice que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento pleno. O sea, es gente que siempre está oyendo y está oyendo y está oyendo, pero ese conocimiento pues no se da, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo es información. Cuando uno conoce realmente a Dios, pues es por la comunión, obviamente, pero la obediencia a la palabra, ¿sí? La obediencia a la palabra es lo que nos va a transformar, ¿sí? No hay otro método. Amén.
Sí, claro, ¿verdad? En esa obediencia a la palabra, pues implica que Dios nos haga entender su palabra. Pero esa es la forma de ser restaurados. Si nosotros no atendemos a su palabra, vamos a ser como esas, ¿sí? Que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento pleno. ¿Y saben en qué riesgos está? Que esa gente le va a dar lugar a falsos obreros, ¿sí? Y entonces vienen los problemas. Pero bueno, entonces la oración pues es indispensable para nuestra madurez. Entonces, pero claro, ¿verdad? La Biblia nos dice cómo se debe de orar. Amén, que eso es lo importante. O sea, no es nada echar rollo ahí encerrados con el Señor, ¿sí? O pensando que estamos orándole a Dios. Por eso es lo que nosotros vamos a ver. Entonces Apocalipsis 5:8 pues nos habla algo de eso. Dice y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué representa el incienso? Las oraciones del pueblo de Dios. Amén. Entonces, como todo incienso, pues tiene que irse elevando al cielo, ¿verdad? Va subiendo al cielo. Aquí la cosa es, o el punto importante es que pueda subir, ¿sí? Yo creo que alguna vez hemos dicho esas palabras, ¿no? Siento que topa en el techo mi oración. Bueno, eso sí puede pasar, porque el incienso debe subir. Ahí se fijan, todo lo que está viendo Juan en ese momento, pues es una manifestación en el cielo, ante el trono. O sea, ese incienso son oraciones que sí subieron, ¿sí? Y ahí puede entender uno varias cosas, ¿verdad? Entre ellas es que el incienso o la oración se acumula, ¿sí? Entonces, entre más incienso tengamos en el cielo acumulado, pues más grande será la respuesta o la manifestación que nosotros vamos a tener. O sea, eso quiere decir que no debemos dejar de orar, ¿sí? Porque la oración se acumula en el cielo. Amén. Pero obviamente si es un incienso que sube, y ahí es donde empiezan los detalles, ¿sí? Porque por mucho que se ore, si no es un incienso correcto, no sube, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que esa copa va a estar vacía. Amén. No sé si es ahí mismo, me parece que sí, que es cuando se le añade más incienso a esa misma copa, ¿sí? Se le añade más incienso y el incienso se vacía sobre la tierra. Entonces dice que hubo terremoto y que temblaba y relámpagos cuando el incienso cayó en la tierra. Entonces eso quiere decir que es como la respuesta por aquello por lo que se está orando. Siempre va a tener una manifestación. Es cuando uno dice donde parece que no hay por dónde cambie la situación. Si hay mucho incienso, un día Dios lo va a vaciar, ¿sí? Y cuando lo vacíe va a producir algo. Sí, que nos vamos a quedar, o sea, no tenemos ni idea qué tan grande puede ser, ¿verdad? Ni en qué momento pueda suceder. Si hay cosas como que nos dan destellos de que allá se ve algo, pero hay en otras situaciones donde no se ve nada, ¿sí? Y en un momento puede caer ese incienso. Todo depende qué tanto se esté acumulando. Amén. Entonces aquí dice, o nos lo hace entender, que sí se acumula, ¿sí? La oración se suma en el cielo. Amén. Y en su momento va a ser soltada. Aquí el punto es llenar esa copa, ¿sí? O sea, ¿qué tanto incienso tengo allá arriba? Amén. Porque no es nada más hablar, ¿sí? Es que el incienso sea correcto. Por ejemplo, la Biblia dice, o cuando se dio la ley, se le mandó a Moisés que se tenía que hacer un incienso y se le especificó con qué y cómo, ¿sí? Si se ofrecía un incienso distinto, Dios lo rechazaba. Y de hecho se ofreció en un momento, ¿sí? Que fue con los hijos de Aarón, que la Biblia menciona que ofrecieron un fuego extraño. Era un incienso que Dios no mandó. Entonces cuando ellos quemaron ese incienso delante de Dios, fuego salió y los mató, ¿sí? Fíjense la gravedad de una oración incorrecta, porque el incienso representa oración. Entonces en este caso pues no cae fuego, nos mata, pero nos está diciendo algo. O sea, que se corren riesgos, ¿sí? Puede venir confusión, falta de entendimiento por incienso incorrecto. O sea, no son las palabras, ¿sí? Hay un margen dentro de la oración que ahorita la vamos a ir viendo. Entonces el Salmo 81 también nos habla de un lenguaje que Dios no entiende.
¿sí? El Salmo 81 empieza hablando de mandamientos, de instrucciones, ¿sí? Fiestas que Dios le mandó al pueblo de Israel a hacer. La fiesta de la luna nueva, fiestas solemnes, dice ahí, que es estatuto y mandato de Dios. Y luego después dice, oí un lenguaje que no entendía. Y es Dios hablando ya. Y sigue hablando Dios y empieza a decir, aparté la carga de sus hombros, los probé, pero mi pueblo no oyó mi voz, no me quiso a mí. Y empieza Dios hablando. Pero primero habla de mandamientos, ¿sí? Y luego un lenguaje que Dios no entiende, y luego todo lo que hizo por su pueblo. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un lenguaje que Dios entiende, ¿sí? ¿En base a qué es ese lenguaje? En base a lo que Él manda, ¿sí? O sea, yo no puedo levantar cualquier tipo de oración y pensar que Dios las va a oír, porque Dios puede decir, ese es un fuego extraño, o ese lenguaje yo no lo entiendo, o sea, eso no sube al cielo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que yo tengo que poner atención, qué incienso es el correcto para que pueda subir, ¿sí? Porque de nada más servir pasar muchas horas orando si el incienso no sube, ¿sí me está entendiendo? Y si no sube, pueden pasar años en el evangelio y en oración, entre comillas, ¿verdad? Y esa copa está vacía. Amén. Entonces, ¿de qué me va a servir tanto tiempo orando, ¿sí? Cuando la copa está vacía, no va a producir nada lo que estoy orando. Al contrario, empeora nuestra situación, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿está claro hasta aquí? Entonces, ¿qué representan las oraciones? Es como un incienso, ¿sí? Un incienso que se acumula, ¿sí? Y que en su momento Dios lo derrama sobre aquello por lo que estamos orando, y es donde sucede un cambio o una manifestación de Dios. Entonces, el punto importante aquí sería ofrecer un incienso correcto, o sea, que la oración sea correcta. Y pues el Salmo 81 y la escritura del incienso en el Antiguo Testamento pues nos da a entender algo, ¿sí? Que es una oración como Él la manda, y eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Está claro esto? Bueno, entonces la palabra de Dios pues nos da principios, o nos enseña, ¿sí? Cómo debe ser ese incienso, ¿sí? O esa oración que nosotros debemos de ofrecerle a Dios para que suba. Entonces entiéndalo, ¿sí? No es el tanto estar palabreando encerrado, porque eso dice la Biblia, ¿verdad? Siempre Dios, siempre ve la intención, siempre, de todo, tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Si la intención no es correcta ante Dios, aunque sea algo muy bueno, Dios no lo recibe, ¿sí? Igual, ¿verdad? Si alguna acción es mala, pues la intención no es esa, Dios sí corrige, pero no suelta un látigo, pues enseña. O sea, no nos manda al infierno por eso, pero va a enseñar. Si después de entender la persona sigue haciéndolo, entonces ya está malintencionada. Eso ofende a Dios, eso ya es rebeldía, no es ignorancia. Entonces, pero aún en eso Dios también lo ve. O sea, ve las intenciones del corazón, tanto para una buena obra como para una mala, ¿sí? Por eso hay mucha paciencia en Dios, cuando a veces no está mal intencionado el corazón, pero no significa que lo aplaude el Señor. O sea, lo que Dios va a hacer es corregir, es enseñar, para que esa persona ya no lo vuelva a hacer. Sí, ya si lo vuelve a hacer, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Como le digo, ya no es ignorancia. Entonces, bueno, pues Dios nos va a enseñar la oración correcta. Entonces, por eso había, por ejemplo, en el Padre Nuestro, o en Mateo 6, ¿sí? Lucas 11 también, habla de como dos grupos de oración, ¿no? Uno fue el de los fariseos. Ellos quieren ser vistos por los hombres, o sea, su oración está mal intencionada o mal motivada, ¿sí? No le importa a Dios, lo que importa es que los hombres, proyectarse ante los hombres, ¿sí? El religiosismo, ¿sí? El querer mostrar algo que no es. Amén. Los gentiles, dice ahí, que ellos piensan que por su palabrería, sí, porque oramos mucho, sí, Dios nos va a oír. Y no, ni por un caso ni por el otro, sí, ni porque ores muy bonito, pero la motivación es la que Dios ve, ni por muchas palabras muy elocuentes o mucho palabrear, sí, significa que va a subir. Entonces Dios tiene que ver el incienso que Él mandó. ¿Sí está claro, mis hermanos? Sí. Por eso la Biblia nos lo enseña. Entonces vamos a ver esos principios que está en su palabra para poder elevar un incienso correcto. Sí, esto está muy general, ¿verdad? Pero yo creo que es importante. Entonces
Entonces vamos a ver Mateo 21, 22. Si quieren nada más ahí lo vemos en la pantalla, que al cabo no está grande el versículo. Fíjese lo que dice. Y esto que le voy a, bueno, todo lo que se habla aquí, pero esto es extremadamente importante. Entonces ponga toda su atención, no piense en nada más que en lo que está oyendo. Fíjese lo que dice Mateo 21, 22. Dice: todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Entonces, para recibirlo, da dos condiciones, ¿verdad? Tiene que ser en la oración, ¿sí? Y creyéndolo. Amén. Entonces, eso que dice en la oración nos da a entender, ¿sí?, que hay un margen. O sea, que no puede estar fuera de lo que para Dios es oración. ¿Sí me explico? O sea, bueno, vamos a decirlo de esta forma: todo lo que pidieres dentro de lo que es oración, creyéndolo, lo recibiréis. O sea, Dios tiene un concepto correcto, obviamente, de lo que es oración. Fuera de ese concepto, para Dios no es oración, aunque se esté orando. ¿Sí me entiende eso? Por eso el Señor dice ahí: todo lo que pidieres dentro de esto, ¿sí? O sea, en el margen de lo que para Dios es orar, ¿sí? Y lo crees, tú lo vas a recibir. La cosa no dice cuándo, pero asegura que se recibe. Pero aquí el problema para nosotros sería que estuviera fuera de ese margen. ¿Sí me entienden? O fuera del concepto de lo que para Dios es orar, ¿sí? Entonces yo puedo hablar, ¿sí? Y mucho, amén, o pasar muchas horas orando, pero si está fuera del concepto de lo que para Dios es orar, amén, no se va a recibir nada. ¿Sí me entiende eso? Entonces, por eso es necesario entender cómo es la oración que Dios recibe, ¿sí? Porque al yo entenderlo y hacerlo, pues entonces yo voy a ir creciendo, ¿sí? Y mi forma de ver las cosas va a cambiar, amén. Y es cuando se recibe una fuerza contra el pecado, ¿sí? Una fuerza contra la tentación, como dijo el Señor, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. Sí, hay un entendimiento mayor porque se está cerca esa luz, amén. Porque se está teniendo comunión con el Señor. Y la Biblia dice que los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. O sea, hay más entendimiento, pero cuando se está orando correctamente. ¿Sí está claro? Entonces puede orarse mucho y estar todo confundido, ¿sí? Ese es el peligro, hermanos. Amén. Entonces por eso la cosa aquí es entender cuál es ese margen. ¿Por qué dice en oración? Pues entendemos que es hablando, ¿verdad? Sí, pero eso donde dice en oración, pues a mí me hace entender que es dentro de lo que es orar. Amén. Entonces lo que esté fuera de eso no es oración para Dios. Amén. Entonces hay varias cosas en la Biblia que nos dan a entender qué es ese margen, lo que es una oración dentro de eso, ¿sí? Y es lo que nosotros vamos a ver. Entonces primeramente veríamos qué es eso de dentro de la oración, ese margen de la oración, y la Biblia pues nos lo explica, ¿sí? Entonces, ¿está claro esto? Si yo estoy orando fuera de ese margen, no lo voy a recibir, entendámoslo, ¿sí? No hay entendimiento, ¿sí? O el entendimiento que se debería tener. Por eso lo vuelvo a decir, ¿verdad? Los que buscan a Jehová, y si se acuerdan de ese versículo, nos lo dicen para que lo pongan, o al menos aquí lo menciono para que se grabe en el video. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Amén. ¿Tú te acuerdas cuál es? Es un proverbio, ¿verdad? Bueno, si se acuerdan me dicen, si no, no se preocupe. ¿Sí? Entonces, si no hay oración, ¿sí?, o búsqueda conforme al Señor, ¿sí? Acuérdense lo que le decía en un principio, 2 Timoteo 3. Esas mujeres, ¿cómo? Sí, no. Ese es Proverbios 28:5 dice: los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Proverbios 28:5. Amén. Entonces, si no se busca a Dios de la forma correcta, se priva uno de entendimiento. Entonces, a ver qué es el Salmo 34:10. Bueno, esa es otra.
No, eso está bien, 28:5. Los hombres malos no entienden juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Ese mero es. Proverbio 28:5. ¿Sí? Entonces, bueno, es una búsqueda como Él manda. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no se busca a Dios como Él quiere, no hay entendimiento. ¿Sí? O lo que decíamos en un principio en Timoteo, ¿sí? Siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento. O sea, se quedan sin entendimiento. Ese es el riesgo, ¿sí? Entre otros muchos. Amén, ¿está claro? Muy bien, entonces, ¿qué es ese margen de la oración? ¿O cómo es la oración dentro de ese concepto que Dios tiene? Entonces, primeramente vamos a ver, si quieren apúntenlo y acá en la pantalla nos lo pone Cris. Romanos 8, 26 al 27. Estas son cosas que usted ya se sabe, pero hay que entenderlo. Romanos 8, 26 al 27. Fíjese bien. Fíjese, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Está hablando el Espíritu Santo. Pues que hemos de pedir como conviene, ¿sí? Entonces que todo lo que pidieres en oración, decía Mateo 21, ¿verdad? Dice: no lo sabemos. O sea, en sí nadie sabe orar. Amén. Nadie sabemos orar. ¿Sí está claro eso, verdad? Dice: pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el que sabe pedir es Él, el Espíritu Santo. Entonces, dentro de la oración, ¿sí? Es una extrema dependencia del Espíritu Santo. Depender del Espíritu Santo no es nada más hablar en lenguas, ¿sí? No, es algo que va más allá. Amén, y ahorita lo vamos a explicar. Entonces, si ahí dice que yo no sé pedir y que el que sí sabe pedir es el Espíritu Santo, entonces ¿qué quiere decir eso? Que yo no lo necesito a Él, ¿sí? Que yo necesito que el Espíritu Santo esté libre en mí, ¿sí? O sea, que no esté contristado. Amén. Entonces, ¿qué principio sería este? No contristar al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, todo lo que pidies en oración, entonces, dentro de ese margen es no contristar al Espíritu Santo. Sería un punto, ¿sí? El margen de la oración, no contristar al Espíritu Santo. Si yo contristo al Espíritu Santo, ¿qué debo de pedir? No lo sé. O sea, dice la Biblia, ¿no? Que el que conoce lo profundo de Dios es el Espíritu Santo. Entonces yo a la perfección, bueno, como humano, yo no sé qué piensa Dios ni qué quiere Dios, ¿sí? El Espíritu Santo es el que me lo hace entender, y en ese entendimiento me lleva a pedir, ¿sí? Entonces yo pido en base a lo que el Espíritu Santo ve del Padre, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo conoce la intención de Dios, el deseo de Dios, y entonces viene a mi vida, ¿sí? Y me empieza a inspirar o hacer entender: esto es lo que tú tienes que orar. Y entonces uno empieza a orar, pero en base a un entendimiento que nos da el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que nada sube al cielo sino lo que desciende primero. Amén. Entonces mi oración correcta sería que el Espíritu Santo me lo revele, ¿sí? Y no estoy hablando de que te revele una aplicación de una hora, ¿verdad? Estoy hablando de un entendimiento que viene y que digo: eso es lo que yo tengo que orar, eso es lo que tengo que pedir. ¿Sí está claro? Ahora fíjense el 27, ahí mismo en Romanos 8. Dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme, fíjese lo que dice ahí, a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿cuál es la oración correcta? La que es conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo entender cuál es la voluntad de Dios? Porque el Espíritu Santo me lo hace entender. ¿Sí está claro esto? ¿Sí? Bueno, no es nada más así. Yo tengo que entender cómo darle libertad al Espíritu Santo en mí. ¿Sí? La libertad del Espíritu Santo en mí no es caerme y estar convulsionando, ¿verdad? O hablar muchas lenguas y es la libertad que le da el Espíritu Santo. No, ¿sí? Esa puede ser una manifestación si es Dios, ¿verdad? O si en dado caso es de Dios. Pero no es eso en sí. Hay una escritura que dice: donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ¿verdad que sí? Pero hay una versión que dice: donde el Espíritu Santo es el Señor, allí hay libertad. Eso ya cambia mucho, ¿no? O sea, donde a Él se le obedece,
el que le obedece es libre. Amén. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que la oración es una total dependencia del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora vamos a Efesios 4:30 al 32. Aquí enfrente, para que no pierda nada. Efesios 4:30 al 32. Pero bueno, vamos viendo. Los vamos a leer esos versículos. Fíjese pues. Entonces, ¿qué es el margen o qué hay dentro de ese margen de oración? Dependencia del Espíritu Santo. ¿Está bien? Fíjese pues. Entonces, si yo dependo del Espíritu Santo, yo tengo que cuidarme de esto. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es eso? Es entristecerlo. Eso puede llevarnos hasta apagarlo dentro de nosotros, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo se está apagando? La conciencia se está cauterizando o el corazón se endurece más, ¿sí? Hay una escritura cuando Moisés es enviado a Faraón, usted lo sabe, la Biblia dice que Faraón se endurecía, o sea, resistía a lo que Dios mandaba, ¿sí? ¿Se acuerda? Llegó un momento donde ya Faraón no se endureció, ¿sí? Bueno, no solo se endurecía él, Dios lo empezó a endurecer, ¿sí? Eso es cuando el Espíritu Santo ya se apagó, ¿sí? O se está apagando. Bueno, en el caso de Faraón, pues ahí no había Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es la gravedad de la situación, ¿sí? O sea, el corazón se endurece, la mente se cauteriza, ¿sí? Porque el Espíritu Santo no solo se contrista, se puede apagar. Pero ese ya es un escalón, ¿sí me está entendiendo? Entonces, en esta misma escritura nos dice cómo contristarlo. Y entendiendo eso, pues es hacer lo contrario, ¿verdad? Porque si lo contristo y lo empiezo a apagar, ¿qué voy a pedir? ¿Sí? Si yo no sé pedir, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la oración, ¿sí? Dentro de ese margen es no contristarlo. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? El versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura. Ya empezamos mal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que hablamos la semana pasada, la amargura es la condición de un alma herida, ¿sí? Una persona amargada no empieza amargado, ¿sí? Llega a la amargura, ¿sí? Es una ofensa no perdonada, ¿sí? Y esa ofensa no perdonada se hace resentimiento, se hace rencor, ¿sí? Se hace amargura, amén. Y de la amargura se cauteriza la conciencia. Hay muchas características de una persona amargada. Bueno, se dice que es el daño emocional más fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque dice Hebreos que es el que contamina a todos los que están a su alrededor. Entonces, eso significa que es muy fácil identificar a alguien que ya está cayendo en la amargura, ¿sí? ¿Cuáles son como destellos o diagnóstico en una persona amargada? Pues empieza con la mucha queja, ¿sí? La mentalidad de siempre estarse quejando o negativa, amén, ¿sí? Una persona amargada es como lo hemos estado hablando, no puede recibir ayuda porque lo ve como ofensa o agresión, amén. Entonces no podemos quedarnos en el que me siento ofendido o me siento herido, tengo que salir, sí, y grábeselo en su mente. Y no es un juego, porque si no lo logro me voy a amargar como cristiano, ¿sí? Si me amargo, el Espíritu Santo está contristado, amén. ¿Qué voy a pedir, hermanos? Entonces voy a hacer oraciones fuera de ese margen, ¿sí? Entonces imagínese ese incienso que sube de un corazón amargado, la estará inspirando el Espíritu Santo. Entonces a veces pensamos que no sé, bueno, sigue diciendo, pues sí, para nosotros sí, pero para el diablo no, porque es un avance contra nosotros. Pero para nosotros sería perder el tiempo, porque no vamos a tener respuesta, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, pero vuelvo a decirlo, yo creo que ya lo dije otras veces, la calidad de la oración, ¿sí? Depende de la condición del corazón, amén. No depende de las palabras, no depende del tiempo,
depende de la condición del corazón. Obviamente cuando alguien es de oración no se va a conformar con 5 minutos, va a necesitar más, ¿sí? Por eso no digo 3, 4 horas. O sea, esa persona va a necesitar más porque está orando correctamente. Pero si el corazón no está bien, la oración no es buena. Así de sencillo. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Checar mi corazón. No mis palabras, ni el tiempo que oro. Es ver mi corazón. Y ahí ya siguen cosas pues más comunes, ¿no? El enojo. Les decía, yo creo que el martes pasado, todo sentimiento se acumula, ¿sí? Todo, hermanos, tanto el bueno como el malo. En este caso es el malo, ¿sí? El enojo no queda ya en una semana se me va a pasar. No, eso se acumula. Por eso ahí mismo lo dice, ¿sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Porque eso se acumula. O sea, de un día a otro se va sumando. Entonces imagínense cuánto enojo hemos sumado a través del tiempo por no saber entender lo que la Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, por no saber soltar perdón en el momento que debo soltarlo, ¿sí? Entonces todo ese enojo se va sumando y todo ese daño emocional, o en este caso enojo, se manifiesta en algún momento con heridas o con enfermedades físicas, porque el corazón dañado o el alma herida, ¿sí? También lo refleja en el cuerpo. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo contristo al Espíritu Santo? Amargándome la existencia. ¿Cómo se llega a la amargura? Desde una ofensa que no se perdonó, ¿sí? Cuando me gana el desánimo, amén. Cuando me gana el enojo o el resentimiento, ¿sí? Cuando todo eso se va sumando. Vean al rey David, ¿sí? Perdón, al rey Saúl, cómo fue yendo de mal en peor, ¿sí? Y todo se ve en la condición de su corazón. Desde un principio se vio inseguro, temeroso, ¿sí? Y eso él no lo pudo enfrentar. Obviamente pues no había enseñanza, ¿verdad? Pero también qué tanto se pegaba a Samuel, o qué tan obediente era Samuel. Su corazón no avanzaba y no mejoraba y no mejoraba. Ya no era un temor de vergüenza como en un principio cuando lo iban a ungir. Ya después fue un temor al pueblo y por eso pecaba o se rebelaba contra Dios porque le tenía temor al pueblo. O sea, esa raíz nunca se le quitó, del temor en este caso. Sí, la vergüenza, eso es un daño emocional, ¿sí? Va sumándose más sentimientos. Odio hacia David, rencor hacia las mujeres también, ¿sí? Con las que le cantaban a David, pero principalmente el odio hacia el rey David. Amén. O sea, ya no fue solo un temor o inseguridad, un sentimiento, se le fue sumando más porque no lo supo sacar a tiempo. ¿Y saben cómo terminó? Endemoniado, por si a alguien le interesa, ¿sí? ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo empezó? Él no empezó endemoniado, él empezó con temores. Fíjese, amén. Nadie empieza así, bueno, a menos que sea entregado al diablo directamente, ¿verdad? Desde el vientre, pues ahí se mete el demonio y obviamente. Pero en lo normal, por decirlo de esa forma, ¿sí? Empieza con cosas emocionales, no las sabe enfrentar, entran las cosas espirituales. Grábeselo en su mente porque esto no es un juego y es real. Amén. Sí, bíblicamente, pues ahí tiene mucho ejemplo. Amén. Y si quiere ministrar a alguien, pues se va a dar muchos ejemplos de que todo eso es real. Entonces, amargura, enojo, ¿sí? Ira es un sentimiento reprimido, ¿sí? Que en algún momento va a salir. Eso es lo que uno les conoce como mecha corta, ¿sí? ¿Cuántos son así? Bueno, ahí en su mente dígalo. ¿Sí? Amén. Dígame en su mente. Esos iracundos, ¿sí? De los de mecha corta, pues, ¿sí? Que todo eso en lo normal, ¿sí? Hay temperamento y todo ese rollo, ¿verdad? Pero en cuanto a daños emocional, es un sentimiento de odio reprimido por un deseo de venganza, ¿sí? O por simplemente no pudo vengarse en su momento, y todo eso se va sumando, fíjense, ¿sí? Y esa explosión, ¿sí? Es cuando el sentimiento va a salir. ¿Sí está claro? Bueno, todo eso es emocional,
gritería, maledicencia, pues ya es lo que sale por la boca, por lo que está mal en el corazón, ¿sí? Entonces la amargura, el enojo y la ira va a salir por la boca. Amén. Gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Entonces así se contrista el Espíritu Santo. Y luego dale al que sigue. Dice ahí: antes sed benignos o buenos unos con otros. ¿Qué dice la Biblia? No pagando mal por mal, sino bien por mal. Otras escrituras te dice disimulando la ofensa, ¿sí? Eso es ser benigno. Amén. Unos con otros, misericordiosos, ¿sí? ¿Sabe? Eso que está diciendo ahí es cómo guardar el corazón. Cuando dice ser benignos y misericordiosos, no es dejarlos hacer lo que quieran, ¿sí? La misericordia es muy diferente a la lástima. Amén. Si la misericordia es querer sacarte de tu condición, y te voy a explicar cómo, aunque te va a doler, ¿sí? Pero me puede verte tirado, ¿sí me entiende? La lástima no es así. La lástima es como, ahí te va la limosnita, pero no te saco de ahí. No, la misericordia, la compasión, ¿sí? Te mueve a obrar para sacar a esa persona de su condición. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. ¿Sí? ¿Cómo nos perdonó Dios a nosotros? Sin hacer nada. Amén. O usted ganó el perdón. Nadie lo ganó. Así debemos de perdonar. Amén. Entonces no esperar que hagan algo bueno para con nosotros, para ya no sentirme ofendido y entonces perdonar. Esa es una decisión. ¿Sí está claro? Entonces todo daño emocional sí va a reaccionar en el versículo anterior por la boca, ¿sí? Por eso dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces gritería, maledicencia y toda malicia, ¿sí? O sea, es una maldad que ya sale natural por todo el daño que trae en su interior. ¿Sí está claro, hermano? O sea, esa persona no le da temor murmurar, ¿sí? No le da temor maldecir, porque maldecir usted sabe que es hablar mal de alguien, ¿sí? No le da ese temor. ¿Por qué? Pues porque está amargado, tiene enojo, tiene ira, ¿sí? Entonces no se detiene para decir una maldición contra alguien, no se detiene para murmurar, ¿sí? No considera de quién está hablando o lo que está diciendo. ¿Por qué no lo considera? Porque está amargado, tiene ira, tiene enojo en su corazón, ¿sí? Y su boca lo va a escupir. Amén. Entonces ese versículo 32 nos está diciendo cómo salir. O sea, no seas así, sean de esta forma, benignos, ¿sí? Misericordiosos. Y esa es la clave de la sanidad del alma, ¿sí? Es el resumen de todo seminario de sanidad interior. Perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó, ¿sí? Nunca se le olvide que usted ofendió mucho a Dios, ¿sí? No podemos no soltar perdón cuando nosotros hicimos demasiado. Amén. A veces no lo consideramos, ¿va? Cuando alguien está resentido, no considera toda la ofensa que hizo al cielo, no a nosotros, ¿va? Porque si está herido, hirió, ¿sí? Entonces por eso la Biblia dice, si no perdonas las ofensas, ¿sí? Tampoco te puede perdonar. Entonces a veces no pensamos en que nosotros también herimos, ¿sí? Y no pensamos que nosotros, porque así fue, provocamos la encarnación y la crucifixión de Cristo por nuestros pecados, y Él no nos lo reprochó. Amén. Nos lo perdonó. Entonces en esa conciencia, ¿sí? Yo debo de decidir, porque entonces yo estaré diciendo: yo soy más que Dios, ¿sí? Dios perdona eso, pero yo no. Amén. Entonces estoy pero pésimamente mal. ¿Sí está claro, hermanos? Entonces, ¿cómo salgo yo de amargura, de la ira, del enojo? Perdonando, ¿sí? Y dando frutos en ese perdón. Es una decisión, y más nos vale hacerlo, ¿sí? Porque si no, le doy lugar al diablo, ¿sí? Y si le doy lugar al diablo, ¿dónde cree que queda el Espíritu Santo? Contristado, apagado. ¿Qué oración voy a hacer? Pésima, ¿sí? Donde el diablo va a decir: no, pues aquí me invocan re bien y son hermanos. Amén. Entonces esto es un peligro.
Entonces, ¿qué es dentro de ese margen de la oración? O sea, la oración correcta es no contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo se contrista al Espíritu Santo? O más bien, ¿cómo no contristo al Espíritu Santo? Guardando el corazón, en resumen. Amén. Guardando el corazón. Si yo guardo mi corazón, el Espíritu Santo no está contristado. Si yo oro mucho, pero estoy amargado, estoy resentido, me siento ofendido por todo, entonces el Espíritu Santo está contristado, o lo voy a contristar. Tengo que reaccionar inmediatamente, ¿sí? Si es que quiero orar y que mi incienso suba. Si no, bueno, pues, ni hablar. Pero si mi intención es que mi incienso suba, entonces yo tengo, a ver, ¿cómo estará mi corazón? Antes de soltar mi lista de peticiones o de intercesiones, Señor, examíname. Amén. Siento esto, siento lo otro, traigo esto, traigo lo otro. Señor, pero yo suelto todo esto y aplico lo que hice ahí. Señor, yo perdono la ofensa y lo decido. Amén. Hace años, ya varios años, yo entendí más lo de Mateo 5, donde dice: los de limpio corazón verán a Dios. Estaba preparando para lo del congreso que se hace para estas fechas, precisamente lo de guerra espiritual. No sé qué congreso fue, pero ya tiene años. y no me caía nada. Y dice: ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Se está acercando las fechas y no tengo ni idea de qué se va a tratar, qué es lo que se tiene que hacer. Sí, pero yo sé que quieres que lo haga. Sí, y háblame y habla y nada, y nada, y nada. Y entonces un día, orando, yo sentí como si Dios me hubiera metido en lo más adentro de mi corazón. Y allá muy profundo, donde yo no me daba cuenta, había un resentimiento. ¿Sí? Donde no me daba cuenta, y hasta adentro. Y entonces Dios me dijo: por eso no estás recibiendo. ¿Sí? Porque un corazón contaminado tiene bloqueado el mundo espiritual. Entonces yo no puedo hablarle, ¿sí?, si tú estás resentido. Entonces de volada, ¿no? Yo perdono a fulano, sultán, todo el que se me vino. Sí, pero específicamente lo que Dios me estaba diciendo: Señor, yo perdono, perdóname, pues, ni cuenta, pero yo perdono a esta persona. Y después de eso, pum, me empezó a caerlo ese congreso. O sea, por eso entendí eso de Mateo, y por eso no lo hice mucho, ¿verdad? Los de limpio corazón verán a Dios. Porque si alguien, su corazón no está limpio, tiene el mundo espiritual cerrado, ¿sí? Ni recibe ni envía. Amén. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de echarme mi lista de oración? Examina mi corazón. Amén. Porque si el corazón está mal, el Espíritu Santo se contrista. Y si el Espíritu Santo está contristado, ¿qué hemos de pedir? Si nosotros no sabemos. ¿Está entendido eso, verdad? Bueno, conste. ¿Sí? Bueno, eso es lo que es dentro del margen de la oración. Bueno, ese es un punto. Otro. Yo puse 3 en ese punto, de ese margen. El segundo sería en 1 Pedro 3, 6 al 7. Ese sería la relación en el matrimonio. Aunque no quiero uno, pero eso importa. Importa para la oración. Fíjese bien. Ya estamos, bueno, acá enfrente. 1 Pedro 3:6. Entonces, ese punto que sería una correcta relación dentro del matrimonio, ¿sí? Eso sería dentro de ese margen, ¿sí? No, pero yo oro mucho. ¿Y cómo está con su esposa? ¿Sí? ¿Y cómo está con sus hijos? Decía en el arca, ¿verdad? Pregúntele a sus hijos qué piensan de usted, ¿sí? Y cuando son niños, decía, no tiene mucha misericordia, ¿sí? Le va a decir: no, pues eres así, eres así, eres así. Amén. Y entonces usted se va a dar cuenta. Pregúntele a su esposo o a su esposa: ¿tú qué piensas de mí? Y con toda sinceridad, y nos vamos a asustar. Amén. No es más que aguante tremendo. Sí, va a doler. Amén. Entonces, y así predicamos, ¿sí? Los que predicamos, ¿verdad? O así tenemos intercesiones. Entonces, ¿sí me entiende? Bueno, vamos a leerlo pues para entenderlo más. Dice: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Se refiere al respeto, no a esclavitud, de la cual
vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y luego el que sigue: vosotros maridos igualmente, o sea, como Sara, ¿sí? O en ese mismo contexto del respeto, ¿sí? El matrimonio tiene una línea que se llama respeto. Cuando esa línea se cruza, va a haber demasiados problemas y ya es muy fácil cruzarla, ¿sí? Hasta que eso se restaure y se sane súper bien, ¿sí? El matrimonio va a estar bien. Pero si esa barrerita se cruza, respeto es cuando ya maldices a aquella persona, cuando ya no le das valor a esa persona, cuando ya te es muy fácil hasta maltratar, ya sea con la boca, con los golpes, pues ya sería algo extremo, ¿sí? O abusos del que sea, ¿sí? Eso es que ya se cruzó esa línea. Amén. Entonces, si yo cruzo esa línea, ya no hay vuelta atrás. Dios tiene que restaurar ese matrimonio. Pero puede haber muchos problemas. Bueno, no puede, hay muchos problemas. Entonces, dice igualmente vivid con ella sabiamente. Eso es importante. ¿Cuál es la ¿cómo dice la escritura, el proverbio? Bueno, no me acuerdo, pero el temor de Dios tiene que ver con la sabiduría, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, para que un hombre, tanto el hombre como la mujer, se guarden respeto, tiene que haber temor de Dios. Sí, pues uno lo ha dicho, ¿verdad? Y lo dice Efesios 5, 21, 22 por ahí, sí, donde habla acerca de someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, el eje, sí, y la base de un matrimonio sano, sí, es el temor a Dios. Entonces, si el hombre tiene temor a Dios, va a respetar a su mujer, sí, por eso dice, va a vivir con ella sabiamente. Si la mujer no tiene temor de Dios, no va a saber respetar a su esposo, ¿sí? Entonces por eso la Biblia pone la demanda para todos, o para los dos en este caso, ¿sí? Tienen que para poder someterse, tiene que haber temor de Dios, porque el temor de Dios es el eje de todo tipo de autoridad, ¿sí? Nadie puede ejercer bien su autoridad si no sabe temer a Dios, ¿sí? Por ejemplo, en el matrimonio, pues la autoridad es el hombre o el esposo. Si él no teme a Dios, no ejerce bien, ¿sí? La autoridad en la familia son los padres, o sea, tanto la esposa como el esposo. Si ellos dos no temen a Dios, no van a poder ejercer bien su autoridad, van a destruir a los hijos, ¿sí? Igual, ¿verdad? La autoridad en la iglesia son los pastores. Si ellos no temen a Dios, no van a saber edificar la iglesia, ¿sí? La autoridad en la sociedad, pues es nuestro gobierno. Si ese gobierno no teme a Dios, va a destruir la ciudad. Amén. Esos son tipos de autoridad. Todas tienen que ver con el temor. Amén. Por eso hay que leer Efesios 5 en adelante, que no nada más habla del esposo y la esposa, habla después de los hijos, de los padres, los siervos con sus amos. O sea, todo tiene que ver con temor a Dios, ¿sí? Si hay desorden en un matrimonio o en una familia o en una sociedad o en la iglesia, pero en este caso el matrimonio, hay que ver lo que está hablando, ¿sí? El líder principal o el esposo. Amén. Porque si no habla lo que Dios manda, va a destruir a ese matrimonio, ¿sí? Y eso está, por ejemplo, bueno, lo dice Efesios también, que el Señor, por el lavamiento de la palabra, limpia y santifica a su iglesia, ¿sí? Para Él mismo presentársela como una iglesia gloriosa y hace una relación con el matrimonio, ¿sí? Entonces, así maridos, dice, amen a sus mujeres. O sea, nosotros o el esposo con lo que habla, lava, ¿sí? La santifica, amén. Tanto lo que habla como lo que ora, ¿sí? Y él mismo se la presenta, limpia. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, lo que yo hable, ordena o destruye, ¿sí? ¿Qué dice Génesis 1? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Qué hace el líder principal del universo? La empezó a ordenar. ¿Cómo la ordenaba? Lo que hablaba, ¿sí? Hágase la luz, pum, se empezó a hacer. Y todo, ¿verdad? hablándolo. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que oramos en nuestra casa? Ira, maledicencia, ¿sí? ¿Qué oramos, Señor? Hazle entender porque no sirve para nada, no entiende. Amargura.
Entonces, todo eso en vez de ordenar, está desordenando. Porque el líder principal, ya sea en el matrimonio el esposo, ¿sí? Ya sea los papás con la familia, ¿sí? Están desordenando. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿de qué depende todo eso? ¿Sí? El temor. Amén. Por eso es: vivid con ellas sabiamente, ¿sí? Igualmente, o sea, los dos se tienen que respetar, dando honor o respeto, valor a la mujer como a vaso más frágil, como a correderas de la gracia de la vida, ¿sí? No crea usted, a veces pasa, aquí no, pero el esposo empieza a prosperar, ¿sí? Y empieza a menospreciar a su mujer. Amén. De que, pues, como bueno, dice un hermano, me merezco más, ¿sí? Pero pues, con esto me conformo, ¿sí? Entonces, porque empieza a sentirse más, y ahí empiezan a hacer el adulterio, ¿sí? Olvídese de eso, pues. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siente, es que yo ya merezco algo más. Amén. No, ella es heredera de eso que tú estás ganando también. ¿Sí me está entendiendo? Que Dios me empieza, bueno, ahora sí, Dios nos empieza a usar, por ejemplo, ¿no? Y Dios nos empieza a levantar, ¿sí? Y se ve más el esposo, siendo acaso así es, ¿sí? Bueno, él no puede decir, pues la que me tocó. No, ella es heredera, lo mismo. O sea, si Dios nos unge al apostolado, ella es un apóstol. Amén. Así como uno, porque es un manto solo el que los tiene unidos. Sí, que al pastorado, ella es una pastora. ¿Sí me está entendiendo? Claro, tendrá una gracia específica que se va a manifestar, pero es una misma herencia. ¿Sí está claro, hermano? Entonces, eso lo que quiere decir es: no la puedes menospreciar. Si en ti se ve algo, ¿sí? Más en lo que sea, si en este caso la vida, pues algo de Dios, ¿sí? No la puedes hacer como que esta es menos, yo estoy más ungido que ella, ¿sí? No, es igual. ¿Sí está claro eso? Entonces, porque si en mi mente está, pues me merezco más, ¿no? Como dijo aquel, ¿sí? Bueno, ¿sabe qué está haciendo? Abriendo la puerta al adulterio, ¿sí? Y en su momento va a llegar la que usted piensa que se merece, ¿sí? Entonces, para que, fíjese, este era donde vamos a caer, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿sí? Entonces, si nos vamos a ese igualmente, pues entra también la mujer, ¿sí? Bueno, si la mujer no sabe respetar, tampoco sus oraciones van a subir, también tienen estorbo. Y si el hombre, pues ahí está más claro, no sabe hacer eso, tampoco sus oraciones van a subir. Entonces, el margen de la oración, ¿cómo está la relación en un matrimonio? La relación, si la relación no es sana, hay estorbo en la oración, ¿sí? A veces uno dice, bueno, puedes venir de un matrimonio muy dañado, y así llegamos a Cristo, ¿verdad? Pero se está luchando por restaurarlo. Eso es diferente, ¿sí? Eso Dios puede decir, tu oración no tiene estorbo, estás peleando por la restauración de tu matrimonio. El problema es cuando pasa el tiempo, empiezas a conocer o ya tienes conocimiento y no buscas la restauración, ¿sí? Al contrario, hasta lo estás empeorando. Entonces tú, por mucho que ores y muy bonito que prediques, a veces uno no entiende cómo hay gente que se para en el púlpito así. O sea, eso es peligroso. Y sí hay broncas, todo el mundo la tenemos. No hay matrimonio que diga, no, la vida color de rosa y todo a la perfección. No existe, ¿sí? En alguna etapa de la vida, ahora si en todas las etapas, pues algo está mal. Pero hay etapas donde hay broncas, y todo eso es parte de, sí, que nos ayuda a aprender y a entender muchas cosas, ¿sí? El pacto, la lealtad, el amor, el verdadero amor, todas esas cosas, ¿verdad? Está bien. Pero si yo no estoy buscando solucionar, restaurar, ¿sí? Yo no me puedo parar con una conciencia limpia. ¿Sí me está entendiendo? Sí, como decía allá en la iglesia, en el arca, se imagina a alguien así, echando un rollo muy santo aquí enfrente, la esposa oyéndolo. ¿Sí? ¿Qué va a decir la esposa? Pues ojalá y un día lo hicieras tú. Amén. Está tremendo. Muy intercesor, y reprendo a Satán y ato al espíritu fulano de tal, ¿sí? Y el diablo dice, no, pues tengo un desorden, vivo en tu casa, mijo, ¿sí? Ahí ya me muevo como yo quiero. ¿Sí me está entendiendo? Entonces la oración sí puede tener un estorbo, ¿sí? Y eso tiene que ver con la situación, en ese caso, ¿verdad? Del matrimonio. Amén.
Bueno, entonces ese incienso va subiendo y pum, de repente se pone estorbo. Y va a decir, aquí no vas a pasar, ¿sí? Porque no sabes arreglar tu situación. Amén. Bueno, ese es otro punto. Número 3, y con ese acabo ese punto. Dentro del contexto de lo que es oración. Entonces ya llevamos 2. No contristar al Espíritu. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Con las heridas en el alma, no saber salir de ellas, ¿sí? Entonces no le dé largas, hermano, hágalo por su bien. Amén. No se espere hasta que otra vez me hablen de sanidad interior, o hasta que ya esté tirado en depresión. No, salga rápido. Sea de eso, le rebote inmediatamente. Ofenden y sueltas, ¿sí? Así debería de ser. Amén. Claro, ¿verdad? Hay gente que estamos aprendiendo y a lo mejor nos la llevamos 2-3 días o una semana. Ya es mucho, ¿verdad? 2-3 días, ¿sí? La Biblia dice que es 1, 2-3 días damos chance, ¿sí? Y no puedo hasta que ya lo pude hacer, Señor. Gracias por ayudarme y otra vez vámonos, ¿sí? Pero qué feo es días, semanas, meses, años, ¿sí? Y orando. Amén. Es una oración que no va a subir, ¿sí? Va a tener muchas trabas, ¿sí? O simplemente no va a subir. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces es peligroso. Y 2, la relación en el matrimonio. Y esta es la tercera, la perseverancia en la oración. Ese es otro punto dentro de ese margen de lo que es oración. Entonces, para Dios, ¿qué es oración? Es guardar el corazón o tener un corazón limpio, ¿sí? Guardar la relación del matrimonio, ¿sí? Claro, ¿verdad? Si no estamos casados, que aquí todos, bueno, menos Cris, sí, no piensen en eso todavía. No te creas. Sí, bueno, pues mi relación con los demás, sí, que al final de cuentas es lo mismo. Mi relación con mis hermanos, mi relación en la casa con los padres, sí, en resumen sería que el corazón esté limpio. Otra vez volvemos a lo mismo. Y el tercer punto sería perseverancia. Mateo 7:7. Perseverancia, pues sabemos que es ser constante, ¿no? Por ejemplo, esta versión dice: pedid y se os dará. Uno ahí lo entiende que es inmediato, ¿no? Pides y ya lo tienes. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo se lo voy a leer en otra versión. Dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Sí, eso de sigue, pues ya te está diciendo, no es inmediato, tienes que seguir, ¿sí? Entonces, dentro de ese margen de oración es la perseverancia, ¿sí? Yo no puedo dejar de, y bueno, la Biblia me enseña qué pedir, ¿sí? No, la oración hay que tener cuidado, ¿sí? La prioridad en todo no es lo material, ¿sí? Es lo espiritual, siempre. Amén. Pues es el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y todo lo demás se añade. Si está diciendo se añade, lo que te está diciendo es: no necesitas ni pedirlo. Amén. Va a llegar un momento donde a lo mejor sí, Dios te va a poner en tu corazón y en tu mente, pero yo creo que es cuando tú ya estás muy crecido, donde Dios sabe, tú sabes administrar, ¿sí? Y, o sea, tu corazón no se va a desviar. Como tu corazón no se va a desviar, aquí está lo que necesitas, y más de allá de lo que necesitas, ¿sí me entiende? Pero si Dios ve, idealiza lo material y sus oraciones rayan en lo mismo, no te lo voy a dar. Amén. Pero estoy perseverando y ahí dice, sí, pero no es lo que yo quiero, y por eso la Biblia dice: pides y no recibes porque pides mal. O sea que hay un incienso que no sube, ¿sí? Todo depende de la motivación. Bueno, aquí habla la perseverancia, Mateo 7:7. Amén. Otro, son versículos cortitos. Lucas 18:1. Es donde habla acerca de una mujer, una viejita creo, que estaba ahí encima de un juez. Bueno, fíjense lo que dice nada más ese versículo. Dice: también les refirió Jesús una parábola, fíjense, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, perseverar. Amén. Hasta ver la respuesta. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Y último versículo de ese punto, Efesios 6:18. Esto me habla de perseverancia, ¿sí? Pero si el corazón está limpio, entonces, ¿qué es lo que se va a pedir? Va a pedirse como conviene,
¿sí? Si mi corazón está idealizando un carro, ¿usted cree que vamos a pedir como conviene? Y el Espíritu Santo, no, mijo, tienes el corazón con ídolos. No pidas eso, mejor pide que te lo saquen. Sí, que te saquen ese ídolo. Tienes que aprender a que lo espiritual tiene más peso, ¿sí? Pero eso lo sabemos, pero vivirlo es otro rollo. Amén. Es cuando usted dice, la palabra de Dios tiene mucho más valor que lo material, ¿sí? La salvación, el llamado al ministerio, la salvación de las almas, de mi alma, de mi familia, no tiene comparación a lo de este mundo. ¿Por qué creen que Pablo le llamó basura a todo lo que él era en el mundo? Y vaya que era importante. Si nosotros pues no, bueno, la mayoría de nosotros, ¿sí? No éramos la gran cosa, por no decir que nada, ¿verdad? Pablo podía decir, bueno, yo fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, perseguidor de la iglesia, ¿sí? O sea, su currículum excelente. O sea, ese hombre era importante en el mundo. Pero él dijo, esto es basura. ¿Por qué dijo eso? Por la excelencia del conocimiento de Dios. O sea, esto tiene más valor, esto es prioridad. Entonces, alguien que entiende eso y su corazón está así de limpio, ¿qué cree que va a pedir? Revélate, muéstrame tu gloria, dame entendimiento, déjame conocer tu palabra, ábreme tu corazón, ¿sí? Muéstrate a mi vida. Y no, Señor, ya necesito un carro nuevo, Señor, ya necesito no sé, súbeme el sueldo, Señor, ya son 5 años en lo mismo, ¿sí? Dios va a decir, espérame, por eso no te lo subo, ¿sí? Porque en tu mente está eso y en tu corazón. Claro, ¿verdad? Hay cosas donde Dios nos puede decir, pero son cosas muy específicas. Entonces, prioridad no es lo material, no es lo material, ¿sí? Sí hay momentos donde hay que pedir, Señor, pero eso es cuando su mente ya está en el reino, ¿sí? El hermano Dios me dice, hay que pedir para que poder levantar más iglesias, ¿sí? Para poder levantar más iglesias y poder sustentarlas económicamente. Eso no es pedir, dame un carro, una casa. O sea, estás pidiendo para el reino. Entonces, eso es prioridad. Si esa es mi prioridad, ¿usted cree que Dios no va a dar? Si eso es lo que Él quiere, ¿sí? Entonces Dios va a decir, bueno, va pues, ¿sí? Y ahí te va, ¿sí? Y cómprate aquel local y métele más sillas a esta iglesia nueva, ¿sí? Y vete a aquella casa y empieza a fundar una iglesia. Cuando se empiece a ver, yo te voy a dar para la renta de un local o para que lo compres, y ahí se inicia una iglesia. Pero es otra mentalidad. Entonces esa petición es muy diferente porque está motivada por el reino, ¿sí me entiende? Muy diferente, no es una vanidad o Señor, mándanos gente de billetes para comprarnos un carro mejor, ¿sí? No, eso es otra cosa, ¿sí? Bueno, Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, ¿sí? Ya entendimos eso, ¿verdad? No contristarlo, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿qué dice ahí? Velando y perseverando, ¿sí? O sea, que esto no puede ser 5 minutos de oración y ahí nos vemos la otra semana. No, perseverando, y aquí dice hasta velando. O sea, no vas a dormir hasta verlo. Amén. ¿Está claro, mis hermanos? Sí, entonces Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pides para vuestros deleites. Entonces es un incienso que no va a subir. Por eso uno viene hablando de todo esto. El corazón, si el corazón está bien, sí, entonces a pedir bien. Amén. Y ahí pues no hay mucho que explicar. Ya con esto termino. Ahora sí me alargué. Ahora sí, siempre da. Ya lo último. Bueno, dentro de la oración que dijimos, el corazón, no contristarlo, el matrimonio y la perseverancia. ¿Está bien? Pero ahí dice también creyéndolo, ¿sí? Lo recibiréis. Pues obviamente nos habla de pedir con fe. Y esto me gusta. Y ahí les va. Santiago 1:5 al 8. Ahora sí te puse a trabajar, Cris. Ese sería en el punto de creyéndolo. O sea, ya es otro punto. ¿Sí? Ya no es el margen de lo que es dentro de la oración.
¿sí? Le terminamos en el 3, la perseverancia. Entonces esto ya sería dentro de lo que es creyéndolo. Bueno, me estoy basando en Mateo 21, 22, ¿sí? Todo lo que pides en oración, 3 puntos que dijimos ahí. Hay más, ¿verdad? Pero pues eso es lo que alcancé a entender, ¿sí? Creyéndolo, eso es lo que vamos a ver. Lo que es creer dentro de la oración. Santiago 1:5 hasta el 8 no vamos. Fíjese, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero ¿qué es lo que va a dar? Sabiduría. O sea, eso no le va a poner peros Dios. Amén. Pero hay una condición: si está falto de. O sea, si yo siento que soy muy sabio, pues yo no lo voy a pedir. Y si pido, no va a ser con mi corazón correcto. ¿Cuál es la condición para que Dios me dé mucha sabiduría? Sentirse falto de sabiduría. No, yo sé mucho sin decirlo, somos bien tremendos, ¿verdad? Sí, nos sentimos que sabemos mucho, amén, y que hasta forzamos la Biblia para que se acople a lo que yo pienso, para verme impresionante, ¿verdad? Y Dios va a decir: te falta mucha sabiduría, pero no te has dado cuenta, ¿sí? Entonces el que está falto de sabiduría, pídala a Dios, y Él da sin reproche, ¿sí? Le será dado, dice. O sea, eso sí responde inmediatamente. Dale a la que sigue, por favor. Pero pida con fe. Entonces aquí vamos a ver lo que es creyéndolo, no dudando nada. Fíjese, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Si sabemos, bueno, ahí lo dice, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo es una persona que duda? Anda de aquí para allá. Y luego dale el que sigue. Ni piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, ¿qué dice Mateo 21? Sí, creyéndolo, lo recibirá. O sea, ese no va a recibir nada. Y dale a la otra. El hombre de doble ánimo, ¿sí? Como, así está Santiago. Está medio extraño, ¿verdad? Te dice un versículo y te cambia lo otro, y como que te regresa y está todo. Pero eso está dentro de ese contexto, ¿sí? ¿Cómo sería pues una persona incrédula? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, si es como una ola, dice el que es inconstante, ¿sí? O sea, de repente está en un lado, de repente está en el otro, ¿sí? O sea, una persona inconstante es lo mismo un incrédulo. Amén. Entonces, nunca viene a la iglesia, ¿sí? De repente se aparece y quiere que Dios le responda todo. Amén. No, ser inconstante es una evidencia de incredulidad, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Pues está claro, ¿no? Alguien que no es constante, pues ahí dicen todos sus caminos. Pero bueno, en las cosas del Señor, alguien que es inconstante, ¿sí? Está manifestando incredulidad. Entonces, ¿usted cree que va a orar creyéndolo? No, ¿sí? Porque su inconstancia manifiesta incredulidad. ¿Sí está claro? Entonces, por eso está hablando el principio de pedir, ¿sí? Pero tiene que pedir con fe. O sea, dentro de la oración, la inconstancia para Dios es incredulidad, ¿sí? Entonces, alguien que pide pero es inconstante, ¿sí? O de doble ánimo, va a ser una persona que no va a recibir. O sea, en el contexto de lo que es creer en la oración, tiene que verse el ser constante, ¿sí? O el no ser de doble ánimo. Estoy ganoso y hasta velada me aviento ahorita, ¿sí? Ya mañana se me quita y ya no quiero venir a la iglesia, ¿sí? A todo lo que me digas, Juan, aquí estoy, ¿sí? Y de repente, ya no quiero saber nada de ti. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces imagínense qué tipo de peticiones va a hacer. ¿Usted cree que va a pedir sabiduría? No, porque su inconstancia manifiesta incredulidad. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, doble ánimo, ¿sí? No es nada más me animo y me desanimo, me animo, me desanimo. Claro que sí, ¿verdad? Pero es una persona incrédula. Cree y no cree, cree y no cree. Eso, su oración no recibe. Sí, y ahí dice, piense que tal haga, recibirá algo. O sea, no recibe nada. Amén. Entonces, creyéndolo, lo recibiréis. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí quedó claro eso? Sí, bueno, ya con eso termino y ahora sí va en serio, ¿eh? Proverbios 28:9. Esto ya es aparte. ¿Qué pasa cuando la oración no es correcta?
Entonces aquí ya entendimos la oración correcta. ¿Cómo es la oración correcta? No contristando al Espíritu Santo, la limpieza del corazón, guardando la relación en el matrimonio, ¿sí? Y la perseverancia. Dentro de esa forma de oración, el ser creyentes, ¿sí? Y creyente, amén, es una persona que no es de doble ánimo, o sea, es una persona de una pieza, ¿sí? Así debe de ser cristiano, no que cualquier cosa nos tumba y ya no nos vuelven a ver. No, tiene que ser constante, de un solo ánimo. Amén. ¿Sí está claro? En la vida cristiana así es. No piense usted que siempre va a estar animoso. Sí, hay veces que no dan ganas de nada. Sí, pero es una convicción. ¿Sí me está entendiendo? Yo no puedo, o sea, no creo que un apóstol Pablo, ¿no? ¿Usted cree que en algún momento no dijo, ya me cansé? Ayunos, desvelos, persecuciones, maltratos. Pues él también lo llegó a pensar en su humanidad, pero él decía no, ¿sí? Porque por amor a los escogidos yo tengo que aguantar. Cuando fue al tercer cielo, sí, que dice la Biblia, ¿no? Que subió, no dice su nombre, pero él dice, conozco un hombre, porque él no era soberbio. Sí, si hubiera sido sangrón, yo subí al tercer cielo. Sí, no, conozco un hombre que subió, en ese me puedo gloriar, ¿sí? O no me gloriaré, más bien me gloriaré en el débil. Pero ¿usted cree que no pensó? Ya mejor aquí me quedo, ¿sí? ¿Para qué me regresas, Señor? Ya te estoy viendo lo que soñé. Pero Dios dijo, no, mijo, es que hay gente que te necesita, si es que vas para abajo, ¿sí? Y lo regresó. Entonces, a todo mundo nos pasa, pero aquí depende qué tan perseverantes y qué tan constantes vamos a ser. Amén. Entonces, que no le gane el desánimo nunca, que es que no se ve nada, es que no me motivan. Usted está por convicciones, sí, que yo pueda servir a Dios. Usted dijo una vez eso, manténgase firme en eso. Si nadie, hermano, nadie tiene una emoción continua. Hay momentos donde no se siente, sí, pero yo hice un pacto. Es lo mismo que el matrimonio, igual, sí, pero aquí la cosa tiene consecuencias eternas. Bueno, ya nos brincamos a lo último y ya acabé. ¿Qué pasa cuando la oración no está dentro de ese margen? Sí, o sea, hay oraciones que no suben al cielo, pero que otra cosa sí lo recibe. Fíjese pues, ahí dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, el que no quiere aprender, ¿sí? El que no quiere obedecer lo que se le enseña o lo que está escrito en su palabra, su oración también es abominable. ¿Está feo, no? O sea, Dios puede decir, ya me hartó esa oración. Amén. Como dice, creo que Isaías, ¿no? Sí, ya me cansé de sus holocaustos, de sus salmodias, creo que dice. Entonces, Dios puede decir lo mismo. ¿Cómo intercede este tremendo? Sí, pero ya me cansó. Amén. Porque no le gusta que le enseñen. Cierra su oído para que no le enseñe. No le gusta atender a mi palabra. Sí, sí me entiende eso. Entonces, no debe ser así. Bueno, ese es un incienso, pero que Dios desprecia. Amén. Entonces grábese bien, la oración que Dios desprecia se hace abominable. ¿Está bien? Ahora fíjese Apocalipsis 17, 4 al 5. Y aquí está más rollo explicar, pero nada más por encimita, nada más para entender el punto. Apocalipsis 17, 4 al 5. Fíjese lo que dice. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz. O sea, ¿qué es eso? Una copa de oro, igual que cuál, la de Apocalipsis 5, ¿no? Una copa de oro también, pero ahí dice lleno de abominaciones. ¿Qué dijimos que era la oración que Dios desprecia? O que de aquel que cierra su oído la ley, es abominable. O sea, no sube al cielo, pero se va para otro lado, ¿sí? Y en la inmundicia de su fornicación. Bueno, hasta ahí. Bueno, ya abajo dice que esa mujer tenía un nombre que era la Babilonia, la gran ramera. Bueno, ahí está. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muchos dicen que esto es la iglesia católica. Para mí no, ¿sí? Para mí ese es un sistema religioso, porque Babilonia representa el orgullo religioso, ¿sí? O el sistema religioso. Dentro de eso puede entrar la iglesia,
Amén, porque dice madre de rameras. Entonces ahí está peligroso. Pero bueno, para no hacernos bolas, sistema religioso, ¿sí? O el religiosismo. Amén. ¿Qué hace una oración que no sube al cielo? ¿Sí? O un incienso que no sube, pues alimenta el religiosismo. ¿Eso qué significa? Como yo oro mucho, yo estoy bien. O sea, pero no me importa si estoy amargado, si estoy con ira, si estoy con enojo. Yo oro mucho, ¿sí? Como yo oro mucho, yo estoy bien. No me interesa que mi esposa esté resentida conmigo, que el esposo esté odiándome. Yo oro mucho. ¿Sí me entiende? O sea, por una acción, así es el religioso, por una acción buena, así califica todas. Amén. ¿Qué hacía el fariseo? Gracias porque yo ayuno, porque yo no soy como es. ¿Y qué le decía el Señor a los fariseos? Ustedes son como sepulcros blanqueados. O en otra, ¿no? Se olvidaron de lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, ¿sí? Porque como diezmaban, pensaban que estaban bien, pero se les olvidó esto. O sea, no por hacer una cosa bien, ya estamos bien en todo. Por eso Apocalipsis dice: que sea santo, santifíquese más. El que esté limpio, límpiese más. O sea, en esto no se va a acabar. Entonces, si mi incienso no sube al cielo y yo sigo con el oído cerrado a la instrucción, ¿sabe a dónde se va mi incienso? Alimentar la religión, ¿sí? Y la alimenta en mí. Yo estoy bien porque oro todos los días. Yo estoy bien porque vengo a la iglesia hasta cuando no hay reunión. Sí, yo estoy bien porque yo leo mucho, ¿sí? ¿Y cómo está lo demás? ¿Cómo estás con el corazón? ¿Cómo estás con el enojo? ¿Cómo estás con la ira? O sea, ¿qué tan contristado está el Espíritu Santo en ti? O sea, no porque se oren 24 horas significa que todo eso está subiendo al cielo, porque dice que la oración también se hace abominable. ¿Y a dónde se va? Pues a otro cáliz, otra copa de oro. ¿Está claro, hermanos? Entonces, cuidado. No mida su santidad ni su espiritualidad por una cosa que se hace bien, ¿sí? Porque entonces Dios va a sacar el espejo y no va a decir: sí, eres el más bonito, ¿sí? Va a decir: traes esto, traes esto, traes esto, traes esto, traes esto. Entonces, no te quedas santo porque vas a todas las reuniones, ¿sí? Hay muchas cosas más en las que tienes que aplicar mi palabra y no puedes cerrar tu oído. Tienes que dejarte enseñar. Amén. Porque si no, y estás resistiendo y resistiendo y resistiendo, cuando ores, yo mejor hago tu incienso a un ladito. Amén. Y que te alimente lo Babilonia que traes dentro, lo religioso. ¿Sí me entiende eso? Pues hay que tener mucho cuidado. Amén. Porque podemos hablar mucho y no está subiendo al cielo. Amén. Y se nos va a pasar una vida cristiana de 20 años sin recibir respuestas, ¿sí? Justificándonos por una cosa que hacemos bien. Amén. Y es que no tiene nada que decir porque yo no falto. Tremendo, ¿sí? Y fíjense cómo está la justicia dentro y fuera de la iglesia. ¿Sí? Le robas a comisión, le robas a cimas, le robas a tu patrón, le robas a Dios con los diezmos. Sí, pero yo no falto. ¿Sí me entiende? Está tremendo, ¿no? No debe ser así. Le robas a comisión, ya ven. Bueno, vamos a ponernos de pie, ya acabé. Ese es un principio que es la oración. Y eso es fundamental para poder crecer. Bueno, vamos a orar y ya termino, así bien rapidote. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Yo bendigo Pan de Vida y con todo mi anhelo te suplico que todo esto se arraigue en el corazón. Y si es necesario verlo 1000 veces, Señor, ponlo en nuestro corazón, Señor. Seguir viéndolo, repitiéndolo cuantas veces sean necesarias, Señor, para que esto se arraigue en nuestro corazón, Señor, y podamos entender que la oración no son las palabras, depende de lo que se hace afuera de ese lugar secreto, Señor. Yo bendigo esta casa y ruego, Padre, que todos crezcan, Señor, que nadie nos quedemos niños, que todos podamos madurar, que todos podamos enfrentar cualquier lucha. Yo sé que tu palabra es espejo y nunca, Señor, nos va a suavizar o dar por nuestro lado, más bien. Claro, dentro de toda esa verdad está la compasión y hoy nos la estás mostrando, porque tú nos puedes decir: aquí está la salida, perdona, esa es la salida.
Y en eso se ve la gracia de Dios, porque Dios no nos está mandando al infierno por un resentimiento, nos está dando la oportunidad. Solo perdona, ya no seas inconstante, porque eso está mermando tu vida de oración. Sea una persona no como las olas que son arrastradas por el viento. No seas como aquellos que son de doble ánimo. A veces ama mucho, a veces se somete a todo y a veces no quiere hacer nada. No, se dio una pieza. Esa es la salida. El arrepentimiento, el deseo de volverse a Dios. Entender que la oración tiene prioridades y que son las cosas del reino las prioridades. Todo lo demás, y ahí dice que se añade es porque se añade, y no hay necesidad ni de presumirlo. Solos llegan esas cosas, Señor, cuando se atiende al reino de Dios. Dios es un excelente patrón, pero hay tiempos para todo. Hay tiempos donde tenemos que aprender a que las cosas no se dan rápido. Hay tiempos donde no todo, Señor, cae, bendito Dios, inmediatamente en cuanto a lo natural. Dios ve nuestro corazón y nos cuida. Y Él sabe qué cosas nos pueden echar a perder, ya sean las materiales o las espirituales, y nos mantiene, como a veces decimos, a cuentagota, porque Él sabe bien cómo está nuestro corazón. Que hay cosas que se piden en lo material por competencia, o aún en lo espiritual. Cosas que se piden, Señor, no por el deseo y el amor a Dios, sino por el deseo de no verse menos, Señor. Y como lo he dicho tantas veces, no hay necesidad de aparentar nada, no hay necesidad, bendito Dios, sino como decía Pablo, Señor, para que nadie tenga un concepto más elevado del que debe tener de nosotros, Señor. Nadie puede tener un concepto más alto de sí mismo, Señor, porque esas cosas nos embotan los sentidos, Señor. Y aquella persona con ese pensamiento, Señor, es una persona que siempre va a querer aparentar, que va a forzar, Señor, las cosas espirituales, o va a pensar que la está forzando, pero está cayendo en confusión. Yo bendigo esta casa, que nadie aquí se frene. Si es necesario sacar amargura, pues sacarla. Si es necesario sacar la ira, el enojo, todo lo que ya explicamos. Yo prefiero estar bien con Dios, Señor, que hacerme el ofendido siempre. Quitarme la vergüenza de decir te perdono o perdóname. Pero yo quiero que el Espíritu Santo no esté contristado, Señor. Poder ir al Señor y decir: Señor, me duele y se me hace injusto, pero yo perdono, Señor. Yo no te quiero contristado en mí. Yo no sé orar, Señor, y si tú no me inspiras, no sé ni siquiera lo que voy a pedir. Voy a pedir tonterías, voy a pedir vanidades y nunca voy a tener respuesta. Yo no te quiero contristado en mi vida, Señor. Yo te quiero libre, Señor, en mí. Perdóname si mi mente se ha enfocado en lo que tú no estás enfocado. Perdóname porque pensando que lo sé todo, Señor, no sé nada. Bendito Dios, pensando que tengo sabiduría, ahora entiendo que me falta demasiado por entender, Señor. Pero por eso estoy aquí, para que me muestres tu gloria, para que me cambies mi mentalidad y hagas que mi oración sea una oración de calidad. Perdónanos como matrimonio, Señor, si por cualquier cosa hay pleitos, hay contiendas, Señor, si no sabemos, Señor, gestionar o enfrentar aquellos problemas emocionales, si no sabemos pedirnos perdón entre nosotros, si no sabemos dar perdón entre nosotros como matrimonios, Señor, si nos cuesta mucho, bendito Dios, darles perdón a nuestros hijos, al pedirles perdón, Señor, si es necesario, bendito Dios, si esas cosas nos cuestan tanto, ¿cómo será el incienso que vamos a ofrecer, Señor? Dios nos libre de pararnos en el púlpito con la amargura en el corazón, con una esposa resentida, Señor, con un esposo ofendido, Señor. Dios nos libre de ministrar, de predicar, Señor, de entre comillas servir a Dios, Señor. Por eso Pablo le decía a Timoteo: procura presentarte delante de Dios con las manos limpias, con la conciencia limpia, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Esto no es nada más echar rollos, esto no es nada más hablar y hablar en su presencia. Esto es un protocolo, por decirlo de esa manera. Hay un margen. Fuera de eso, Dios no puede oír, no puede atender a esa petición. Guárdanos, Señor.
Bendito Dios. Y entender que la calidad de lo que yo ore depende de cómo esté allá afuera del lugar secreto, Señor. Por eso entendemos que el perfume que se derramó ante Jesús inundó toda esa casa y el Señor lo recibió, porque ese perfume costó un año de trabajo. La calidad de ese perfume depende del esfuerzo afuera. Señor, si yo no aprendo a luchar contra mí mismo, bendito Dios, mi perfume no es de ese calibre, de esa calidad, Señor. Ese perfume requería trabajo, sacrificio. Señor, ¿qué perfume quiero ofrecer yo? ¿Qué incienso quiero ofrecer yo? Si quiero ofrecer un incienso agradable a Dios, un perfume agradable, entonces tengo que trabajarlo, desechando la amargura, desechando la ira, desechando el enojo, las palabras de maldición, los resentimientos, las amarguras, siendo de un solo ánimo, no de doble ánimo, a veces sí y a veces no, siendo un hombre, una mujer perseverante, siendo una persona que lucha por guardar en santidad y en unión su matrimonio, donde ninguno al otro se menosprecia, Señor, o se siente menos el otro, Señor. Porque entonces, Señor, si el incienso no sube al cielo, solo está alimentando a Babilonia, la confusión, Babel. Solo está alimentando la confusión en nosotros y solo está aumentando la religión, no la revelación y el entendimiento. Que de esta casa se levanten vidas que sepamos orar, Señor. Bendito Dios. Por eso hoy podemos decir con toda la seguridad y con toda la convicción: enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar. No sabemos orar, Señor, y aquí estamos delante de ti para que nos enseñes a orar, y que en ese entendimiento y en ese crecimiento podamos enseñarle a la iglesia, Señor. Como le decía Pablo a Timoteo y a Tito: preséntate tú como ejemplo, Señor, que vean que sabemos orar. No palabrear, Señor, o no adornar palabras para que los hombres se impresionen, como lo decía Jesús de los fariseos. Ellos quieren ser vistos, a ellos les interesa el concepto que van a tener la gente de ellos. A ellos no les importa si la oración sube o no. Lo que a ellos les importa es que la gente piense en que son santos. No, Señor, venimos delante de ti, enséñanos a orar, Señor, porque no sabemos, y es la verdad. Y no es falsa humildad, Señor, o no es aparentada humildad. Realmente nadie sabe orar. Pero por eso no te queremos tener contristado. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Si perseveramos en la oración, Señor, vamos a ir de gloria en gloria, Señor, de potencia en potencia, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Y esta casa no tendrá límite, Señor, y la iglesia estará fundamentada y creciendo en la oración, Padre, pero la oración correcta, no de la gente que piensa que ya lo sabe todo y se cierra el oído para no escuchar la instrucción, sin saber que su oración ya es despreciable. Señor, es un peligro, Padre. Bendito Dios, porque ese incienso alimenta confusión. Babilonia o Babel, que es lo mismo, confusión. Alimenta, Señor, religión. En el nombre de Jesús, que esto se grabe en el corazón de todos nosotros para no caer en este tipo de errores, Padre. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Den un aplauso al Señor y medite mucho en todo esto, Dios les bendiga.